Bueno, esta semana se le abrió la puerta del aeropuerto a la ex primera dama Nadine Heredia, y esto fue por una decisión judicial. Ya no tendrá restricciones. Había restricciones, ella tenía que pedir una autorización para salir del país. Esto ha provocado, como ustedes comprenderán, una reacción en cadena, en propios y en extraños dentro de la defensa, que señalan que ella está cumpliendo con todas las reglas, y la oposición que se les para los pelos de punta porque dice que le han abierto las puertas y en cualquier momento puede salir de viaje hacia Europa, donde además un puesto le espera. El expresidente Ollanta ha dicho que por ahora no tiene planeado salir. Pero lo cierto es que todos estamos preguntándonos cuáles son los alcances de esta autorización que hoy día tiene Nadine Heredia. Si esto se interpone en la investigación contra el expresidente Ollanta y también la ex primera dama Nadine Heredia. Marisol Choquehuanca nos resuelve algunas de estas preguntas. La ex primera dama Nadine Heredia obtuvo esta semana lo que muchos han denominado una gran victoria judicial. A partir de ahora, Heredia Alarcón podrá salir del país cuando quiera, sin tener que pedir autorización judicial. Lo mismo podrán hacer su hermano Ilan Heredia, su madre Antonia Alarcón, su amiga Rocío Calderón y el tesorero del Partido Nacionalista Mario Torres. Esto gracias a un fallo del Poder Judicial, exactamente de la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones, presidida por el juez Octavio Saguanay Calcín. Si ella sale del país y no regresa, ¿usted sentiría algo de responsabilidad por la decisión que tomó en su sala? Ninguna responsabilidad, porque nosotros nos hemos sujetado estrictamente a lo que manda el Código Procesal Penal. Otro tipo de justicia que me está sugiriendo es que nosotros hubiéramos impuesto a la señora un impedimento de salida sin que estemos facultados por ley para hacerlo. ¿Con qué argumentos la sala del juez Saguanay decidió revocar las medidas restrictivas contra Nadine Heredia? ¿Y cuáles eran esas restricciones? Que se dan además en un contexto en el que se conoce ahora que un colaborador eficaz del caso Lavajato afirmó que entregó dinero a Heredia Alarcón para la campaña presidencial del 2011. Hay quienes creen que la primera dama prepara así su camino hacia la fuga. No nos quejemos, decía, si la señora Nadine Heredia, que es lo más probable, y su gente se vaya del país, cuando se le siga complicando su situación jurídica y no quiera regresar al Perú y después tengamos que interponer como Estado peruano costosamente una solicitud de extradición activa a Suiza. Situación que la defensa de la ex primera dama rechaza, aunque a la vez argumenta lo siguiente. Que ella tenga que salir a trabajar, ¿cuál es el problema legal? Si eso es absolutamente legal. ¿Cuál es el problema que ella pueda estar fuera si la ley se lo permite y tenga que retornar cuando tenga la obligación de su registro biométrico? ¿Y qué pasa si un día no viene? ¿Qué pasa si un día dice, no, ya mejor no regreso? Pero eso es una especulación como hacen muchos políticos. ¿Pero qué sucederá tras este fallo a favor de Nadine Heredia, que además ha enfrentado al Poder Judicial con el Ministerio Público, que en un comunicado acaba de rechazar el intento, dice, de direccionar responsabilidades hacia la Fiscalía? ¿Cómo se llegó a esta situación? Veamos. Como se recuerda, fue a fines de noviembre del año pasado que la ex primera dama viajó repentinamente a Ginebra, Suiza. Había conseguido un oportuno trabajo en ese país como funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas. El viaje lo hizo en medio de la investigación que le sigue hasta hoy el Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos, por su agenda donde supuestamente Heredia habría llevado la contabilidad de los ingresos mal habidos para las campañas presidenciales de su esposo. Esa salida del país, dijo entonces la ex primera dama, había sido informado a las autoridades correspondientes. Sostuvo que no se trataba de una fuga, pero para la Fiscalía fue como una alerta y pidió al Poder Judicial el endurecimiento de las medidas restrictivas. Y lo que hace Concepción Carabancho, el juez, es dar un plazo perentorio a Nadine Heredia de 10 días para que regrese al Perú. De lo contrario, si se vulnera esta resolución, este plazo perentorio, él iba a otorgarle la prisión preventiva. ¿No es cierto? Cosa que después no hizo porque Nadine Heredia regresó al país y lo que se hizo fue un endurecimiento a través de la medida restrictiva de libertad, instruyendo a Nadine Heredia y a sus compinches que pidan permiso de salida al juez, a él, a Concepción Carabancho, para recién si es que se lo da, pudiesen salir de la ciudad de Lima incluso.
El viaje de Heredia fue en noviembre. Poco antes, exactamente el 16 de octubre, venció la orden de impedimento de salida del país que tenía. Entonces, el fiscal del caso, Germán Juárez, no solicitó la prórroga. Por eso, cuando la ex primera dama viaja a Suiza, sus restricciones eran el pago de una caución, pasar por un control biométrico cada 30 días y no ausentarse del lugar donde reside sin previo aviso. Fue entonces cuando el fiscal Juárez se percató que era necesario endurecer las medidas restrictivas contra Heredia. Y estando que existe la posibilidad de que salga del país, se considere que debe existir una autorización judicial por parte de vuestro despacho, porque estamos ante una comparecencia con restricciones, no estamos ante una comparecencia simple. El juez Concepción Carguancho aceptó la solicitud. Es a partir de ese momento que Heredia Alarcón ya no solo debía avisar, sino pedir autorización judicial, es decir, informar el lugar de destino, motivo y tiempo que estará fuera. A eso apeló ahora la defensa de Heredia y la sala presidida por el juez Saguanay falló a su favor. ¿En qué criterio se basó? Ante el juez Concepción Carguancho solo se discutieron dos temas. Primero, el viaje a Europa y nuestra propia resolución. Ya le acabo de decir, nuestra propia resolución no puede ser una causa para que modificar la situación de la señora. El viaje a Europa y nuestra propia resolución. Ya le acabo de decir, nuestra propia resolución no puede ser una causa para que modificar la situación de la señora Nadine Heredia. Y respecto del viaje, el viaje ya se dijo con un pronunciamiento anterior que no violaba ninguna regla de conducta. Entonces, ¿algo ha cambiado a criterio de la sala? No. Es un salto al vacío la resolución del Poder Judicial, que lejos de endurecer, como se pensaba, las medidas restrictivas de la señora Heredia, las ha flexibilizado a tal punto que puede irse cuando le da la gana del país. Y por supuesto que llama la atención porque vulnera el principio de igualdad. Para el señor Alejandro Toledo, y no estoy criticando las resoluciones, sí prisión preventiva, y para la señora Nadine Heredia no. Para Félix Luido y el señor Navarro, sí prisión preventiva, ¿no es cierto? Y para el señor Cuba también sí prisión preventiva, y para la señora Nadine Heredia no, cuando son casos muy similares. El Poder Judicial podía o no endurecer las medidas restrictivas contra Heredia Alarcón. Según el juez Saguanay, por una mala decisión de la Fiscalía, ahora rige la medida más débil contra Heredia. Nunca fue presentada prisión preventiva para Nadine Heredia de acuerdo a los requisitos que el Código establece para prisión preventiva. Inicialmente, ella sí estuvo con una medida de impedimento de salida del país, que se entiende que es una medida más grave. 4 meses. Vencieron los 4 meses en octubre y el Ministerio Público no solicitó la renovación de ese impedimento, que podía hacerlo. Debió ser desde un inicio impedimento de salida del país y punto. No estas venias de que ella firma y sale, informa y sale. El razonamiento que usted ha dicho lo ha expuesto un ex fiscal supremo, el doctor Avelino Guillén. ¿Qué ha dicho respecto a la actuación de la Fiscalía? Que era altamente previsible que la señora viajara del país. Por lo tanto, si algo es altamente previsible, yo como fiscal tengo que adoptar las medidas para que eso no suceda. Con eso lo respondo todo. Para el ex procurador Omar Chejade, eso no es tan cierto. El señor Saguanay miente cuando le dice a la opinión pública de que el fiscal Juárez nunca pidió prisión preventiva. El 25 de noviembre del 2016, fiscal Juárez se da cuenta de que debió pedir la ampliación del impedimento de salida. Se da cuenta Juárez que cometió un error, ¿no es cierto?, al flexibilizar medidas restrictivas, y lo que pide es una revocatoria del mandato de las reglas de conducta de la señora Nadine Heredia, y pide al juez Concepción Carguancho la medida de prisión preventiva. Aquí se está haciendo un cargamontón en el sentido de que nosotros debemos valorar en conjunto todo el universo de pruebas que se ventilan por la prensa. Se habla, por ejemplo, de los $3 millones, se habla que Nadine Heredia mintió, ¿por qué no nos valora esa conducta? Que la estamos dejando salir libremente del país, que le estamos dando luz verde. Pero fíjese, lo único que se discute en esa resolución es si era correcto o no era correcto variar la regla de conducta inicial. En respuesta a las declaraciones públicas del juez Saguanay, el Ministerio Público, a través de un comunicado de prensa, le ha manifestado su total desacuerdo y, más aún, le aclara que la Fiscalía buscaba la variación de la regla de conducta de Heredia y pedían ajustarse a la expresión no ausentarse sin autorización judicial. Pero algo más grave aún, el Ministerio Público señala que el poder solicitado por la familia Humala para que viajen sus hijos, es decir, lo que podría ser valorado como peligrosidad de fuga, sí fue incorporado por la sala en la audiencia de apelación, mientras que el juez Saguanay niega que se haya debatido. Yo introduje ese documento en la audiencia en la Sala Penal Nacional
pero lo introduje como una información complementaria. En esa audiencia la sala lo evaluaba, pero nadie lo introdujo. ¿Por qué para Heredia Alarcón sería tan importante viajar sin autorización judicial si cada 30 días tiene que pasar el control biométrico en Lima? Evidentemente lo que va a hacer es decir que va a presentar un escrito, ¿no es cierto?, al señor juez a través de sus abogados y decir que tiene un impedimento físico, laboral, que está en Ginebra, que está en Suiza, que está trabajando y que no puede regresar cada 30 días y que en todo caso solicita, como ya lo hizo anteriormente, el firmar en el consulado en Ginebra o en el país donde se encuentre laborando. Eso va a acontecer y evidentemente cuando su situación, estoy seguro que se le va a seguir complicando, ella puede alegar perfectamente una persecución política, ¿no? Que va a pedir justamente que ahora el registro biométrico no sea firmado en el Perú, sino en Suiza cuando viaje a trabajar para la FAO. ¿Se va a solicitar eso? Bueno, ese pedido ya se formuló en su momento y el juzgado y la sala no aceptaron el pedido. Yo no tengo planes de volver a pedir o de formular un pedido de esa naturaleza en estos tiempos. Nadine Heredia tiene actualmente 12 procesos judiciales, desde lavado de activos a defraudación de aduanas y abuso de autoridad. ¿Realmente se quedará en el país para enfrentar todas las denuncias en su contra?